Bienvenidos a Español para Todos. Mi nombre es Andrea Obando y estaré llevándoles contenido de valor hasta sus hogares. Hoy nuestro programa es acerca de las ciencias auxiliares del español. Hablaremos y aprenderemos acerca de la pragmática, la fonética, la fonología, la sociolingüística y la ortografía. Comenzamos hablando de la pragmática. La pragmática es una rama de la lingüística que estudia el uso del lenguaje en contexto. Se enfoca en cómo los hablantes interpretan e infieren significados más allá de la palabra y estructuras gramaticales. Aspectos clave de la pragmática. Contexto. El contexto es fundamental en la pragmática, ya que una misma expresión puede tener diferentes interpretaciones según la situación en la que se utilice. Existen varios tipos de contexto. Contexto físico, donde y cuándo ocurre la conversación. Contexto social, la relación entre los hablantes, formal e informal. Contexto lingüístico, lo que se ha dicho antes de la conversación. Intención del hablante. A veces lo que se dice no es lo que realmente se quiere comunicar. Ejemplo, hace calor aquí. Puede significar, ¿puedes abrir la ventana? Implicaturas. Son significados que se sobreentienden sin ser expresados directamente. Ejemplo, Juan llegó tarde al trabajo otra vez. Se pueden inferir que suele llegar tarde. Paul Griggs propuso el concepto de implicatura, que son significados adicionales que se derivan de lo que se dice, pero no están explícitamente expresados. Se basan en el principio de cooperación, que indica que los hablantes intentan ser claros, relevantes y precisos en la comunicación. Griggs definió 4 máximas conversacionales. Máxima de cantidad. Da la cantidad de información justa, ni más ni menos de lo necesario. Máxima de calidad. Sé veraz. No digas cosas falsas sin pruebas. Máxima de relevancia. Sé pertinente con el tema de conversación. Máxima de manera. Sé claro. Evita ambigüedades. Deixis. La deixis hace referencia a palabras cuyo significado depende del contexto en el que se usan. Existen varios tipos. Deixis personal. Yo, tú, nosotros, ella. Cambia dependiendo de quién habla. Deixis espacial. Aquí, allá, cerca, lejos. Depende de la ubicación del hablante. Deixis temporal. Hoy, mañana, después. Depende del momento en que se dice. La fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla humana, su producción, transmisión y percepción. Se enfoca en cómo se articulan los sonidos, sus características físicas y cómo los perciben. La fonética se divide en 3 áreas principales. Fonética articulatoria. ¿Cómo se proceden los sonidos? Analiza los órganos del habla, lengua, labios, cuerdas vocales, etc. Clasifica los sonidos según el punto y modo de articulación. Ejemplo, para pronunciar la letra P, los labios se juntan y el sonido es explosivo. Fonética acústica. Características físicas del sonido. Estudia las ondas sonoras, frecuencia, duración e intensidad. Usa herramientas como espectrogramas
para visualizar los sonidos. Ejemplo, la S tiene una frecuencia más alta que la M. Fonética auditiva. ¿Cómo percibimos los sonidos? Analiza cómo el oído y el cerebro procesan los sonidos. Estudia la percepción de diferencias fonéticas en distintos idiomas. Ejemplo, para un hablante de español, los sonidos B y V pueden sonar iguales, pero en inglés son diferentes. Diferencia entre fonética y fonología. Fonética se enfoca en los sonidos físicos del habla. Fonología estudia cómo esos sonidos funcionan dentro de un idioma. Fonemas. Ejemplo, en inglés los sonidos P de pin y spin son distintos, uno con aspiración y otro sin. En español, la P en pino y espino se pronuncian igual. Ahora hablaremos de la fonología, que es la rama de la lingüística que estudia el sistema de sonidos de un idioma y cómo estos se organizan para crear significado. Se enfoca en los fonemas, que son las unidades de sonido que diferencian palabras dentro de la lengua. Conceptos clave en la fonología. Fonemas y alófonos. Fonema es la unidad mínima del sonido que cambia el significado de una palabra. Alófono es una variación de un fonema que no cambia el significado. Ejemplo de fonema: P y B. En español, pata versus bata. Cambian el significado, por lo que son fonemas distintos. Ejemplo de alófonos. En español, D tiene dos alófonos. D en dedo, fuerte como en inglés dog. D en cada, suave como S en this. Pero ambas son variantes del mismo fonema D, porque no cambian el significado. Pares mínimos. Los pares mínimos son palabras que solo se diferencian por un fonema. Ejemplos: peso versus beso. P versus B. Casa versus caza. S versus Z en España. Procesos fonológicos. Los sonidos pueden cambiar en diferentes contextos. Ejemplo de asimilación: inmenso. Se pronuncia inmenso, porque la N se asimila al mismo sonido M. Ejemplo de elisión. En algunos dialectos, para allá se dice pa' allá, eliminando el sonido R. Ahora conozcamos qué es la ortografía. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la correcta estructura de las palabras en un idioma. Estas reglas establecen cómo se deben escribir las letras, las tildes, los signos de puntuación y otros aspectos relacionados con la forma escrita del lenguaje, con el fin de garantizar que las palabras y los textos sean comprensibles y estén correctamente presentados. Aspectos claves de la ortografía. Uso de las letras. Determina cómo se debe escribir las letras en las palabras según las normas del idioma. Ejemplo: C versus S. Cima y cima. Se escriben de forma diferente, aunque suenen de manera similar en algunos dialectos. Para respetar las reglas ortográficas. Uso de las tildes, acentos ortográficos. Las tildes indican que la sílaba de una palabra debe pronunciarse con mayor énfasis. Existen reglas específicas para cuándo poner tildes, como las palabras agudas, llanas o esdrújulas. Ejemplo: café. Tildado versus café, sin tilde. Diferente significado en el español, por lo tanto debe ser escrito correctamente. Uso de la puntuación. Los signos de puntuación como el punto, la coma, los dos puntos, los signos de interrogación y exclamación y las comillas
permiten organizar y estructurar el texto para hacerlo más claro y comprensible. Ejemplo, vamos a comer, niños. Vamos a comer, niños. La primera frase es una invitación a comer y la segunda podría interpretarse como una acción muy diferente. De ahí la importancia de la puntuación. Normas sobre las mayúsculas y minúsculas. Determinan cuándo se deben usar letras mayúsculas, por ejemplo, al inicio de una oración o por los nombres propios, y cuándo usar minúsculas. Ejemplo, Madrid. Nombre de la ciudad se escribe con mayúscula. El Madrid, en referencia a un equipo deportivo. A veces se usa con minúscula. Uso de los signos diacríticos. Son los signos que se añaden a ciertas letras para diferenciar palabras con el mismo nombre, pero diferente significado. Ejemplo, té, de bebida, versus té, pronombre, personal. La tilde en té cambia el significado de la palabra. Hemos terminado nuestro primer bloque por ahora. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Comenzamos con los ejemplos de la pragmática. Contexto. El significado de una oración puede cambiar según la situación en la que se diga. Ejemplo, situación 1. Dos amigos están en un parque y uno dice, ¡mira ese perro! En este contexto, el hablante quiere que su amigo observe el perro que es lindo, grande o hace algo gracioso. Situación 2. Dos personas están en un restaurante y uno dice, ¡mira ese perro! Aquí podría significar que hay un perro donde no debería de haberlo. Por ejemplo, dentro del restaurante. Ejemplo 2. Situación. Un estudiante en clase dice, me duele la cabeza. Si se lo dice a su amigo, puede ser solo un comentario. Si se lo dice al profesor, puede estar insinuando que quiere salir del aula. Implicaturas conversacionales. Grease, 1975. Las implicaturas son significados que se sobreentienden sin ser expresados directamente. Ejemplo, máxima de cantidad. A. ¿Dónde vive Juan? B. En algún lugar de la ciudad. B. No da suficiente información. Da erróneamente la máxima de cantidad. Ejemplo, máxima de cantidad. A. ¿Cómo te fue en el examen? B. Bueno, al menos no saqué un 0. Se puede inferir que B no obtuvo una buena calificación. Ejemplo, A. ¿Vendrás a la reunión? B. Tengo mucho trabajo hoy. No responde directamente, pero la implicatura es que probablemente no asistirá. Ejemplo, A. ¿Dónde está el control de la televisión? B. En la habitación donde pasamos la Navidad hace 2 años. La respuesta es innecesariamente confusa y poco clara. Deixis. Son palabras cuyo significado depende del contexto. Ejemplo, deixis personal. Tú eres mi mejor amigo. El significado de tú depende de qué habla y a quién se dirige. Ejemplo 2. Deixis temporal. Nos vemos mañana. ¿Cuándo es mañana? Depende del día en que se dice. Ejemplo, deixis espacial. El libro está allí. Allí cambia dependiendo de la ubicación del hablante. Ejemplo final con todo lo aprendido, escena en un restaurante. Cliente, hace mucho calor aquí. Implicatura, quiere que bajen la temperatura. Mesero, voy a encender el aire acondicionado. Acto de habla directivo.
está respondiendo a la petición indirecta. Cliente, gracias, así estaré más cómodo. Deixis personal, yo se refiere al cliente, pero solo tiene en sentido contexto. Ejemplos de fonética articulatoria. Se enfoca en cómo se producen los sonidos en la boca y garganta. Ejemplo, diferencia entre sonidos vocálicos y consonánticos. Vocales se producen sin obstrucción del aire. A, E, I, O, U. Consonantes, el aire encuentra obstáculos. P, T, M, S. Ejemplo, modos de articulación oclusivos. Se cierra totalmente el paso del aire P, T, K. Ejemplo, pato, taza, casa. Fricativos. Se restringe el aire sin bloquearlo totalmente. S, F, Z. Ejemplo, sapo, foca, zapato. Nasales. El aire sale por la nariz. M, N, Ñ. Ejemplo, mamá, nido, niño. Ejemplos de fonéticas acústicas. Se enfoca en las características físicas de los sonidos. Ejemplo, diferencia entre sonidos agudos y graves. Sonidos agudos. Tiene alta frecuencia. Ejemplo, S. Sonidos graves. Tiene baja frecuencia. Ejemplo, M. Ejemplo, espectrograma del sonido. Si analizamos sol y luz, veremos que la S tiene más energía en frecuencias altas que la L. Ejemplos de fonéticas auditivas. Se enfoca en cómo percibimos los sonidos. Ejemplo, diferencias percibidas según la lengua materna. Un hablante de inglés distingue entre B y B, como en bat y bat. Un hablante de español tiende a percibir ambos como B, como en vaca o boca. Ejemplo, percepción de acentos. En España, la Z en zapato suena como S, parecido a la S en think. En América Latina, la Z suena como S, zapato. Ejemplo, fenómeno de asimilación. En la frase un perro, la N se pronuncia más como M, un perro, porque el sonido se adapta a la siguiente consonante. Ejemplos de fonemas y alófonos en español. Ejemplo, fonemas que cambian el significado. Estos sonidos son diferentes y alteran el significado de las palabras. Pato versus vato. P y B son fonemas distintos. Casa versus caza. S y Z en España distinguen palabras. Pero versus perro, R simple y doble R son fonemas diferentes. Ejemplos de pares mínimos en español. Palabras que solo se diferencian por un sonido. Pala versus bala. P versus B. Tubo versus tubo. B versus B en pronunciación relajada. Misa versus mesa. S versus S. Procesos fonológicos en español. Asimilación. Un sonido se adapta al que sigue. Inmenso. Inmenso. La N se convierte en M antes de la M. Ancho. La N se pronuncia como N antes de sh. Elisión. Un sonido desaparece en el habla rápida. Para allá. Pa' allá. Se omite la R en el habla coloquial. Está frío. Está frío. Se pierde la S en algunos dialectos.
Epéntesis, añadir un sonido extra. Tremendo. Algunas personas dicen temendo, añadiendo una E al inicio. Aureola. A veces se pronuncia aueola, con una W intermedia. Metátesis. Cambia de lugar de los sonidos. Murciélago. Algunas personas dicen murciégalo. Concreta en lugar de croqueta. Error común. Ejemplos de neutralización de fonemas. Neutralización de P y B. En algunas zonas de España, las palabras como apto suenan casi como apto. Neutralización de R y L. En el Caribe, muchas personas dicen puerta como puelta. Veamos los ejemplos de la ortografía. Uso de las letras, las normas ortográficas dictan cómo deben escribirse ciertas combinaciones de letras en las palabras. Uso de C versus S. Cima. Elevación de terreno versus cima. Cavidad profunda en la tierra. Uso de B versus B. Bailar. Moverse al ritmo de la música versus valer. Tener valor. Uso de Y versus el Y. Yate. Barco pequeño versus llama. Animal o fuego. Uso de las tildes, acentos ortográficos. Las tildes marcan la sílaba tónica, la que se pronuncia con más énfasis en las palabras. Dependiendo de la regla gramatical, algunas palabras necesitan tilde y otras no. Palabras agudas, acentuadas en la última sílaba, se tildan solo si terminan en N, S o vocal. Café. Tiene tilde porque termina en vocal. Bailé. También lleva tilde porque termina en vocal. Palabras llanas. Acentuadas en la penúltima sílaba. Se tildan solo si no terminan en N, S o vocal. Lápiz. Lleva tilde porque termina en consonante distinta. AN, S o vocal. Mesa. No lleva tilde porque termina en vocal. Palabras estrújolas, acentuadas en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde sin importar la letra con la que terminen. Música. Siempre lleva tilde. Pájaro. Siempre lleva tilde. Uso de la puntuación. Los signos de puntuación son esenciales para estructurar las oraciones y hacer que el texto sea claro y comprensible. Punto. Se usa al final de una oración. Fui al parque. Me encontré con Juan. Coma. Se usa para separar elementos dentro de la oración. Compré manzanas, peras, uvas y naranjas. Ojo con la coma de Oxford. En algunas variantes del español se puede usar la coma de Oxford antes de la última conjunción y en una lista. Signos de interrogación. Se usan al inicio y al final de una pregunta directa. ¿Cómo estás? Signo de exclamación. Se usa para expresar emoción, sorpresa o énfasis. ¡Qué maravilla! Uso de las mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas se usan para comenzar oraciones o nombres propios. Las minúsculas se usan en el resto de los casos. Mayúsculas, Madrid, nombre propio de una ciudad. El sol, nombre propio de la estrella. Juan, nombre propio de una persona. No se usa mayúscula en los días de la semana o meses. Lunes, enero. Minúsculas, casa, película, felicidad. Uso de los signos diacríticos. Los signos diacríticos, como las tildes, son utilizadas para diferenciar palabras que se escriben igual pero tienen significado diferente. Tilde en T versus T.
té, bebida caliente, lleva tilde, mientras que té, pronombre personal, no lleva tilde. Me encanta el té de manzanilla. Te llamo mañana. Tilde en sí versus sí. Sí, afirmación, lleva tilde, mientras que sí, nota musical o condicional, no lleva tilde. Sí, lo haré. Si estudias, aprobarás el examen. ¿Sabías que los hondureñismos son términos o expresiones que se usan en Honduras y que pueden no ser comprendidos en otros países hispanohablantes? Algunos tienen raíces en lenguas indígenas, mientras que otros provienen del español antiguo o han sido adaptados en las otras lenguas. La Real Academia Española ha incluido al Diccionario de la Lengua Española más de 2.900 hondureñismos. Conozcamos la palabra de hoy. Chuña. En Honduras, andar descalzo o sin zapatos. Juan Carlos anda chuña en el trabajo. Los niños andan chuña en el parque. Esto ha sido todo por hoy y gracias por habernos acompañado en Español para Todos. Recuerda que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica. También puedes visitar nuestra página web www.stvetelebasica.com y descargar nuestra app en sus dispositivos móviles, Android y Apple. Hasta la próxima.